Nos encontramos en Puzol, en este municipio del Horta, donde hace apenas unos 10 minutos se acaba de inaugurar la Feria de Comercio Puzol Demostra. Aproximadamente más de 70 stands y aquí encontramos productos de todo tipo, desde automóviles hasta productos de jardinería, viveros, y también podemos encontrar entre algunos stands uno realmente especial por el tamaño y la cantidad de productos que muestran, como es este caso el que tengo a mis espaldas, donde podemos encontrar productos relacionados con la maquinaria que se utiliza en jardines. Como les decía, más de 70 stands y prácticamente todo un éxito en la apertura, porque cientos y cientos de vecinos no se han querido perder este momento. El Puzol Demostra, que este año cumple su segundo cumpleaños. Los malos pronósticos del tiempo para este fin de semana no han podido con la segunda Feria Puzol Demostra, una edición en la que puede encontrarse desde maquinaria industrial hasta restaurantes, tiendas de móviles o incluso establecimientos en los que el cliente puede pedir la cerveza más extraña por internet. Señor alcalde de Puzol, antes que nada, enhorabuena por esta feria, que en principio, por lo que estamos viendo, está siendo todo un éxito porque tiene a todos los vecinos en la calle. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que sí, es un éxito por segundo año consecutivo. Y bueno, es de agradecer a todos los comerciantes que hoy pues han tenido a bien sacar sus productos a la calle y que todo el pueblo de Puzol y la comarca pues los pueda visitar y conocer, ¿no? Y hacer sus compras, que eso es importante en los tiempos que corremos, ¿no? Pues que los comerciantes tengan ese espíritu de superación y ese ingenio ante esta situación y que bueno, pues puedan lograr en estos días que se conozca su negocio y que su actividad pues a lo largo del año pues obtenga los productos que hoy en día pues ellos muestran aquí. Bueno, yo veo al alcalde hoy muy contento. Estoy siempre contento, bueno, en algunas ocasiones no, porque a veces la situación pues no da para eso, ¿no? Pero estoy contento porque Puzol es un pueblo que hoy demuestra que está muy vivo, como siempre lo ha estado, y que es un pueblo dinámico, con ganas de superarse en los momentos difíciles, y esta es una demostración de ello, y eso lo queremos compartir pues con toda la comarca y con todos los que nos visiten, y quiero que haga una llamada a eso, a toda la comarca y a todos los pueblos alrededor, para que nos visiten estos días y puedan disfrutar de la hospitalidad y de la cordialidad y de la simpatía y de la buena gente que hay en Puzol. Bueno, dada la cantidad de vecinos que vivimos en la calle, esto significa que sin duda el próximo año el ayuntamiento volverá a montar junto con los comerciantes una feria comercial, o sí, Puzol Demostra. Esta es una iniciativa de este equipo de gobierno del ayuntamiento de Puzol. Es el segundo año. Entonces, claro, el año pasado pues eran unos 50 expositores y este año pues pasamos de los 70, ¿no? La cosa va a más y bueno, queremos que se consolide, no tenemos aún una base histórica para poder decir que esto pueda tener una continuidad exitosa, pero a la vista de los resultados del año pasado y de lo que se ve hoy por aquí, pues es un éxito que vamos a continuar durante todos estos años en beneficio de los pequeños y grandes comerciantes y la industria de aquí de Puzol, pues que se ha salido a la calle pues a mostrar todo lo que ellos hacen y que pueden ofrecer pues al pueblo de Puzol y a toda la comarca y a toda España. Bueno, le dejamos porque sé que ahora tiene que entregar unos premios. Los premios y a los cuales tenéis que venir a verlos porque también es el primer año que se van a dar estos premios, una iniciativa de la Asociación de Comerciantes y Empresarios que está muy activa y con muchas ganas de trabajar y eso hay que aprovecharlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Le dejamos que continúe con la comitiva. A vosotros, muchas gracias. Chocolates variados, camisetas e incluso una buena tortilla de patatas. Y ambiente, muy buen ambiente. De todas las paradas que hemos encontrado aquí en la Feria de Puzol, esta sin duda es la más dulce. Turrones de todo tipo, artesanos, chocolates de todo tipo. Bueno, esto es para quedarse aquí y pegarse una sentada de dulces para no poderse levantar. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos, que la gente venga aquí, realmente pruebe los productos y vea que realmente, pues como puedes ver, tenemos chocolates, garrapiñadas y después de turrones hacemos 82 clases, desde el mazapán blanco con nueces, limón, café, bueno,
gran surtido. Pueden venir a verlo y verán cómo vale la pena. Bueno, tortas de higo con almendra, con lo que nosotros le llamamos panfigues, o panfigo, pan de higo. Y peladillas de chocolate, envueltas de chocolate. Bueno, los tradicionales conguitos, pero hechos de una manera artesana. Todo 100% artesano. Eso es lo más importante, que la gente vea que el producto pues es artesano y tiene un sabor diferente al que normalmente hay por las tiendas. ¿Qué es la crème de la crème de Turrones Saúl? ¿Cuál Hombre, es el para mí, producto por excelencia, el para más mí, bueno de todos? El praliné, que aquí no lo llevamos porque realmente está hecho de coberturas como un bombón Ferrero Rocher, y claro, entonces pues el calor lo funde mucho y no se puede traer. La crema catalana y pues ¿qué más podríamos decir? Y las tortitas de San Antonio, que es lo típico que se da en el pueblo. Bueno, y yo me he asombrado cuando estábamos paseando por tu parada y la gente está comprando turrones. Nosotros asociamos los turrones a la Navidad, pero hay quien come turrones todo el año. ¿Teniéndoos a vosotros aquí? Sí, bueno, nosotros gracias a Dios vendemos todo el año, aunque normalmente pues el turrón sí que es en Navidad, pero hay muchas romerías que aún es tradición, la gente sube la ermita y compra turrón, y eso es lo más importante, que la gente valore el producto y que compre durante todo el año. Bueno, las almendras de casa, el azúcar de casa, todos los ingredientes para hacer esos magníficos turrones de casa. ¿Ese es el secreto de la casa? Sí, lo más importante es que los productos sean de casa, pero el azúcar y hay algunas cosas que no son, pero bueno, la almendra, el avellana es del terreno, la nuez también, y eso le da otro sabor al producto.